que suena terrible cuando uno dice ser el dueño de tu destino. Entonces por eso dije control. Sí, eso suena todo Paulo Coelho. Sé el dueño de tu destino. Imagina la realidad y podrás lograr lo que quieras. Pero uno ignora que para imaginar la realidad y lograr lo que uno quiere, uno necesita una cantidad de trabajo. Eso es trabajo. Están escuchando 13%, un podcast en el que exploramos las historias de una minoría especial, esa que no odia los lunes ni espera impaciente a que llegue el viernes, las historias del 13%. Nosotros somos Andrés Acevedo y quien les habla, Nicolás Pinzón. Bienvenidos. Dos palabras. Episodio final de la cuarta temporada de 13%. Nos emociona mucho presentarles lo que están a punto de escuchar, pero antes un mensaje de nuestro patrocinador. Aló. Hola, buen día. Te habla la agente virtual de... ¿Es posible hablar con... Sí, con él. Ayer me llamó un robot para confirmar una cita. Oigan este pedacito de la llamada. Muy bien, te estamos llamando para confirmar asistencia a la cita de oftalmología. Actualmente la tienes programada en la CES para el próximo 11 de octubre a las 7 de la mañana. ¿Nos puedes confirmar, por favor, si vas a asistir o no vas a asistir a la cita? No, ese día no puedo ir. Entiendo. ¿Deseas reprogramar tu cita? Sí, por favor, gracias. Muy bien, de lunes a sábado entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. ¿Cuándo te queda fácil asistir a la cita? Y bueno, me reagendaron la cita y repito, me llamó un robot. Entonces les hago una pregunta. ¿Cuántas personas creen que se necesita para agendar 3.000 citas en 3 días? La respuesta es que ahora, ninguna. Para eso existe Vosi. En Vosi, con tecnología, buscan optimizar el tiempo de las personas y las empresas en temas de servicio al cliente, agendamiento de citas, cobranza y todo lo que requiera un call center. Hay que usar la tecnología para automatizar con efectividad lo que es automatizable. Así las personas se pueden dedicar a lo esencial. Lo que está logrando Vosi es una épica del siglo XXI y este episodio de 13% además es traído a ustedes gracias a ellos. Vosi se escribe V-O-Z-Y. Busquen en su página web vosi.co para entender cómo funciona lo que hacen y así entender cómo Vosi le podría servir a su empresa. Además, en Vosi están estrenando podcast, se llama Buscando Respuestas. Échenle una escuchada. Ahora sí, con ustedes, Freddy Vega. Esa vaina me cambió el cerebro y me cambió la vida para siempre. O sea, fue como una sensación de que estabas en control, un poco. No creo que fuera control. Yo creo que era lo divertido de tener... A mí me importa un carajo lo del control. Y creo que era lo divertido de tener una idea y hacerla realidad sin pedirle permiso a nadie. Y que a la gente le gustara. Sí, me refería a control más como que estabas en capacidad de... Es que suena terrible cuando uno dice ser el dueño de tu destino. Entonces por eso dije control. Sí, eso suena todo Paulo Coelho. Sé el dueño de tu destino. Imagina la realidad y podrás lograr lo que quieras. Pero uno ignora que para imaginar la realidad y lograr lo que uno quiere, uno necesita una cantidad de trabajo. Eso es trabajo. Antes de que Freddy Vega se convirtiera en Freddy Vega, fundador de Platzi, una plataforma de educación online que tiene millones de estudiantes en el mundo hispano, antes de que fuera reconocido como uno de los 20 latinos más influyentes de tecnología, antes de que Matthew McConaughey le entregara un premio reconociendo a Platzi como la mejor startup en educación del 2018, antes de que todo eso pasara, bueno, Freddy Vega era John Freddy Vega, un estudiante de un Colegio terrible, en un lugar terrible, en un entorno terrible. Esta historia empieza un día cualquiera, un día en el que un compañero de ese colegio terrible, al que le acababan de regalar una de esas calculadoras avanzadas, se le acercó. Y me la mostró y me dijo, oiga, usted que sabe cosas, enséñeme a usar la graficadora. Yo no tenía ni idea. Entonces yo me leí el manual. Por cierto, me leí el manual en inglés, yo no sabía inglés, entonces me lo leí con un diccionario al lado. Luego de leerse el manual en inglés, Freddy aprendió a usar la calculadora. Pero eso no fue todo. Este recuerdo no quedó inmortalizado en su mente por lo que ser un maestro en calculadoras ha significado para Freddy. Freddy se acuerda específicamente de ese aparentemente insignificante hito de su vida porque fue en ese momento, explorando esa calculadora extraña, en el que ocurrió uno de los descubrimientos más importantes de su vida. Y en el manual descubrí que existía BASIC, un lenguaje de programación, y que se puede programar en esta calculadora graficadora. Entonces me puse a programarla, desarrollé un juego de Tricky, Tic-Tac-Toe,
Tatetí, tiene un montón de nombres en Latinoamérica. El jueguito de las rayitas y la X y la bolita. Lo hice en la calculadora, me tomó un montón. Yo creo que yo no estudiaba por estar programando. Lo de Freddy con la programación es amor a primera vista. Un amor que, aunque precoz, no ha sido efímero. Aún hoy lo siente. Eso sí, en esos primeros días fue tanta la fogosidad que este joven bogotano se sumergió profundamente en ese nuevo universo. Hice un juego, hice una aplicación para que la gente pusiera su peso y le decía su peso en Marte, en Júpiter, en la Luna, y empecé a cobrar. Empecé a cobrar 50 pesos para que la gente pudiera conseguir su peso. Esas primeras experiencias programando fueron el resultado natural de un interés que Freddy ha tenido desde chiquito por la tecnología. A mí me gustaba la tecnología porque recuerdo que cuando niño los videojuegos generaron un impacto muy increíble en mi vida. Y también porque yo era relativamente rebelde y en la época los videojuegos eran del diablo. Entonces, no, pues yo quiero hacer esto porque me importa un carajo. Pero lo que yo quería no era jugar. O sea, jugar me parece interesante, pero más interesante era cómo construyo videojuegos. La brecha entre disfrutar mucho algo y entender cómo funciona ese algo suele ser grande, y más en el caso de los videojuegos que parecen funcionar como por arte de magia. Porque no es obvio que los videojuegos son software. Es como una cosa, uno no sabe, la gente normalmente no lo entiende, entonces creen que hay como un sistema de arrastrar y soltar donde uno pone el bichito y la pistola y piu, piu, piu. No, es código, el código es invisible. Entonces descubrir qué era el código, eso me afectó y entonces tomé la decisión de voy a enfocarme en tratar de obtener los skills que necesito para hacer esto. El amor que siente Freddy Vega por el código no es del todo irracional. El código, en cierto sentido, es lo más cercano a la magia que los humanos hemos sido capaces de crear. Y eso, como darme cuenta que estaba haciendo cosas que la gente quería, crear algo que la gente quiere y que no necesitaba una materia prima, que lo único para hacerlo era mi cabeza y un dispositivo de computación y mi creatividad que imaginaba un producto hacia su existencia, esa vaina me cambió el cerebro y me cambió la vida para siempre. Que el código le permitiera crear cosas usando solamente su cerebro y un computador ya era de por sí revolucionario. Eso, sin embargo, no era garantía de que Freddy Vega iba a poder salir de ese entorno terrible en el que había crecido. Allí, más que nunca, aplicaba la máxima del conde Rostov en la novela Un caballero de Moscú. Si un hombre no domina sus circunstancias, entonces está condenado a ser dominado por ellas. Lo que seguía en la vida de Freddy Vega entonces era el dominio de sus circunstancias. Y no confundan la ligereza con la que pronunciamos esta frase con una misión fácil de ejecutar. Las trampas de la pobreza, esto ya lo sabemos, no solo son huecos profundos, sino que quien se atreve a escalar para salir de allí se encuentra con una red que las más de las veces lo devuelve a lo más oscuro del pozo. Por ejemplo, Freddy Vega, que tenía habilidad para programar, no tenía computador. Yo no crecí con computador, yo tuve computador hasta que tuve como unos 16, 17 años y pude comprarlo con mis propios ahorros. Pero la falta de recursos, Freddy sabía suplirla con ingenio. Se inventó un torneo de Pokémon con los demás niños del barrio. Él no solo hacía las tarjetas, sino que las vendía y además cobraba por participar en las batallas de Pokémon que él se había inventado. Los que perdían tenían que pagar una especie de rescate para poder seguir jugando. Con ese dinero, Freddy pudo comprar su primer computador y empezó a trabajar como freelance, palabra que en ese momento probablemente ni existía. Y es que, recordemos, a principios de los 2000, Internet era una novedad. Internet del 2004 era muy chiquito. Yo creo que menos del 10% de las personas que hoy están online en Internet estaban online en el 2004, por lo menos de las personas de habla hispana. A medida que Freddy hacía proyectos como independiente y desarrollaba sus habilidades como programador, se empezó a interesar por este invento que se llamaba Internet. En particular, le llamaba la atención el fenómeno de personas con intereses comunes que se empezaron a conectar en comunidades a través de la red. Uno de ellos era la primera comunidad de desarrollo web de la historia de Internet, que es forosdelweb.com y maestrosdelweb.com. Ellos arrancaron esta idea de crear comunidades en 1997, hace 24 años de la fecha de grabación de este podcast. Es un montón de tiempo. Y el man que la creaba era una persona toda misteriosa llamada Christian van der Hens, con apellido holandés.
y nadie sabía dónde era. En las discusiones en los foros, Freddy se dio cuenta de algo. Había un apetito enorme por aprender a crear cosas en Internet. Él, que ya tenía experiencia programando, decidió inaugurar su propia página para compartir tutoriales y consejos. Así empezó Crystal Lab, y Crystal Lab empezó a crecer muy rápido. En menos de un año logramos tener 1 millón de visitas únicas mensuales, que de nuevo, para el Internet de esa época era un montón. Y además que no había redes sociales, no existía Facebook, no existía Twitter, estaba empezando MySpace, pero no movían tráfico. Lo que movía tráfico en la época era simplemente posicionamiento en buscadores y word of mouth. Y eso es lo que Crystal Lab logró. Y yo me obsesioné por optimizar todas esas variables y por maximizar ese tipo de crecimiento. Y aunque Freddy había llegado a su primer millón, lo cierto es que estamos hablando de 1 millón de visitas, y eso, aunque era una cifra absolutamente grande, en ese momento no se traducía en dinero. El siguiente año, en el 2005, existe la posibilidad de abrir una cuenta de AdSense, que era una forma de colocarle publicidad a los sitios web, con simplemente una línea de JavaScript sin tener que vender. Y con esa publicidad, nosotros empezamos pues a ganar dinero. Freddy Vega estaba viviendo el sueño de muchos. Tener una maquinita de dinero que corriera sola. Suena casi como algo demasiado bueno para ser cierto. Yo recuerdo el primer mes que gané $1,000 y fue como, esto es increíble, mi vida va a cambiar, esto va a crecer. Y uno hace unas como proyecciones pendejas, ¿no? Si estoy creciendo un 10% mensual y la proyección del 10% mensual no para de crecer, entonces yo meto esto en Excel y significa que va a tener $1,000,000 en 2 años, parce. ¿Quieren saber si Freddy Vega es la primera persona de la historia a la que se le cumple una proyección de Excel y si en 2 años hizo $1,000,000? Esperen, porque ya vi en esa parte de la historia. Estamos con Freddy Vega, cuyo amor por la tecnología lo llevó a descubrir la programación. Desde un pequeño cuarto en la localidad de Suba de Bogotá, y antes de cumplir 16 años, parecía que gracias a su pasión había dado con el santo grial. Freddy había logrado vincular Crystal Lab, su sitio web en el que compartía tutoriales y blogs sobre cómo crear internet, con una cuenta de AdSense. Eso le permitía monetizar con publicidad los millones de visitas que recibía cada mes. Al ver los dólares entrar a su cuenta, Freddy sacó el Excel y proyectó el futuro. El resultado fue inaudito. En cuestión de 2 años, Freddy Vega iba a tener en su cuenta bancaria $1,000,000. Hasta que le llega a uno la realidad. La realidad es que el crecimiento, a medida que uno va creciendo, el retorno no es tan alto porque los clics son menos valiosos. Y también, entre más uno captura el mercado, más difícil es capturar la siguiente parte del mercado. Hay una teoría que se llama Cruzando el Abismo, que habla de cómo el primer 5 a 10% de los clientes que uno obtiene o de la audiencia que uno logra capturar son los early adopters, los innovadores, la gente que le gusta probar cosas nuevas. Chévere. Y luego está el siguiente 60-70%, que es el mainstream. Y para saltar entre esos early adopters e innovators al mainstream hay un abismo. Y lograr saltar ese abismo para cualquier producto tecnológico es increíblemente difícil. Crystal Lab no lo logró. Crystal Lab no cruzó el abismo y la proyección del $1,000,000 nunca se concretó. En todo caso, Freddy Vega había pasado de no tener mucho dinero a generar miles de dólares al mes. Y lo que es más importante, con Crystal Lab, Freddy descubrió que así como le encantaba programar, también le fascinaba enseñar. Después de asistir a un evento sobre tecnología, Freddy quedó impresionado con los conferencistas. Bueno, que eso no es preciso. Freddy quedó impresionado con la posibilidad de hablar en público. Se le ocurrió que él también podría hacer eso, y que lo que venía enseñando en internet podía trasladarse a un lugar físico. Decidió hacer su primer evento con la comunidad de Crystal Lab, un evento que apropiadamente llamó Crystal Lab Colombia 2005. Fue un desastre. En su primer evento presencial, Freddy Vega cometió, bueno, digámoslo así, cometió más de una primiparada. La cagué en todo. Llegué tarde a mi propio evento. ¿Qué tal eso? No tenía como el registro ¿Dónde era? correcto. ¿Habías alquilado un hotel o qué? No, fue en el auditorio de la Universidad Inca de Colombia. Okay. Para 500 personas. Lo otro es que yo no sabía el hambre que había por eventos tecnológicos. Yo no lo entendía. Y tampoco entendía el tamaño de Crystal Lab. Yo dije, 500 personas va a ser difícil llenar el auditorio. Llegaron 1,300 personas. Wow. Llegó un bus de Villavicencio No. lleno de 60 personas
estudiantes de una universidad de Villavicencio y yo no tenía dónde sentarlos, porque además llegaron relativamente tarde. Los sentamos a todos en el piso. No, eso fue un puto desastre. No, 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 Dios mío, no. A Crystal Lab Colombia 2005 le siguió Crystal Lab Perú 2006. Por alguna razón desconocida, al día de hoy gran parte de la comunidad de Crystal Lab era peruana. Este último evento salió mejor y al terminar un amigo peruano se le acercó y... Me dice, Freddy, yo viviría acá en Perú porque aquí todo es barato. Mira, los taxis son baratos, la comida es increíble y es barata, la renta es barata, todo es barato. Y yo, usted mantiene razón, todo es barato. Voy a venir a vivir acá. Entonces me fui y pues hay una razón por la que todo es barato. Pero fue interesante ir a Machu Picchu, di clases en la Universidad San Ignacio de Loyola, que es una universidad como muy importante allá Para Freddy Vega, el mundo hasta ese momento había estado supremamente restringido, no solamente por la tiranía de la geografía, las difíciles condiciones de su barrio, sino también... Porque yo estudié en un colegio militar y eso es lo más cercano a estar en una constante tortura. Tampoco es tan terrible, pero sí es terrible. Es menos terrible del peor escenario que uno cree, pero más terrible de lo que uno se imagina. Internet y su maquinita de hacer plata no lo habían vuelto millonario de un día para otro, pero sí habían abierto las cortinas que le tapaban el mundo. Viajar a Nueva York, vivir en Perú, Freddy Vega estaba viviendo el sueño. A medida que la comunidad de Crystal Lab crecía, también lo hacían sus ingresos. El barco andaba viento en popa hasta que... En el 2008 llega la crisis global financiera y como que veo que el crecimiento de ingresos empieza a desacelerar. No está bajando, pero está desacelerando y eso es dramático. Y creo que eso es otra de las lecciones que uno no aprende, pero que vale la pena resaltar de una manera muy fuerte. Y es que cuando el crecimiento de una empresa desacelera, la única reacción válida es una sobrereacción. Uno debería estar gritando como ¡ah! Si uno empieza a desacelerar, porque lo que realmente está pasando es que uno se va a morir. Si la trayectoria va así, de repente empieza a ser como más lenta, más lenta, más lenta, eventualmente va a empezar a decrecer. Y si uno no entiende las variables que están haciendo que eso pase, pues entonces uno está jodido. El problema en ese caso era que las variables no dependían de Freddy. Era una crisis global y en una crisis el primer gasto que las empresas recortan es, ya saben, la publicidad. Y para el 2010 yo había pasado a ganar un 10% de lo que normalmente ganaba en un mes a través de ingresos de publicidad. Y pues se acabó. En esos puntos fue como sobre reaccionar. Y en esos momentos ya había en varios eventos a los que me habían invitado en México, en Guatemala, en Miami, en Panamá, en Costa Rica, donde me había encontrado con Christian Vanderhens, el fundador de Foros del Web y Maestros del Web, que, turns out, es un guatemalteco que estaba viviendo en España. Christian Vanderhens ya sabía quién era Freddy, en parte porque Freddy había creado una especie de competencia artificial en su comunidad y la de Christian... Creé una competencia artificial entre Crystal Lab, Maestros del Web y Foros del Web que la gente percibía. Entonces, mi comunidad era como, sí, esos de Maestros del Web, Foros del Web, ja, 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 ja. Y los de Foros del Web, pues eran como señores. Entonces era como, oh, sí, no, pues Crystal Lab son unos niños chiquitos que están ahí jugando, pero está bien. Y el resto de la comunidad como, sí, sí, peleen, peleen. Realmente nosotros nos llevábamos muy bien. Pero pues Internet es básico y le gusta la sangre. La competencia hizo que ambas comunidades crecieran y también unió a Freddy y a Christian. Y es que resulta que aunque cada uno tenía su propia comunidad de desarrolladores, ambos coincidían en lo que más les interesaba. Tanto Christian como Freddy soñaban con educar a América Latina. Sería una gran mentira decirles que en ese momento decidieron volverse socios y compraron un dominio en internet con el nombre de Platzi.com. Así no ocurren los emprendimientos. Más que definir una visión, comprar una página web y empezar a dictar cursos, la de Platzi es una historia de Freddy y Christian viajando por el mundo. Asia, Argentina, México, probando cosas, streamings en vivo, cursos presenciales y así entendiendo cuál negocio podría tener sentido hasta eventualmente dar con Platzi. Platzi hoy tiene millones de estudiantes. Eso realmente es una barbaridad.
Y la cosa se vuelve aún más bárbara cuando uno tiene en cuenta que el 70% de los graduados de Platzi duplican sus ingresos. Es decir, esta gente no solo educa a millones, sino que directamente les ayuda a mejorar su calidad de vida. Y como si fuera poco, piensen en los efectos indirectos de que Platzi exista. Para darles un ejemplo, Platzi fue una de las primeras empresas latinoamericanas en pasar a Y Combinator, la principal aceleradora de startups en el mundo. Eso les sirvió para levantar millones de dólares, pero también para algo que no podían prever. Lo imprevisto ocurrió cuando se toparon con unos colombianos que estaban emprendiendo y querían levantar dinero en Colombia. Freddy y Cristian les sugirieron que mejor fueran a YC y los aconsejaron en el proceso. Si eso no hubiera pasado, probablemente Rappi no sería lo que soy. Y sin Rappi, pues quién sabe si tendríamos una camada de emprendedores creando soluciones para la región y atrayendo inversión. Y todo eso, absolutamente todo eso, si nos devolviéramos a una larga línea de causalidad, no habría ocurrido a menos de que Freddy Vega no hubiera logrado dominar sus circunstancias. La pregunta, nos imaginamos, es evidente, ¿no? ¿Cómo hizo? La primera intuición es que lo que sacó a Freddy de la pobreza fue su talento. A eso podríamos sumarle que en ese momento Internet estaba surgiendo y Freddy estaba en una posición inmejorable para capitalizar el contexto. La suerte, de la que rara vez se habla, siempre importa. Lo de Freddy Vega entonces fue la suerte de estar en el lugar apropiado en el momento justo, sumado a su talento con la tecnología. Ahí la tienen entonces, la historia de Freddy Vega y cómo con talento y suerte se puede salir adelante. Pero acuérdense que esto es 13%, y nuestras historias no pueden ser solo sobre suerte y talento. Nuestras historias necesariamente tienen que ser sobre trabajo. El único talento que yo creo que tengo es que aguanto un montón de dolor a nivel irracional. Pero más allá de eso, no creo que haya un talento particular, excepto tener un objetivo y tener disciplina alrededor del objetivo. Uno de nuestros mejores backend developers, probablemente nuestro mejor backend developer, Gollum, él es de nuestros mejores estudiantes, él ha estudiado de todo. Y este man tenía otra carrera antes, él hizo como los primeros 20 años profesionales de su vida, creo que en contabilidad. Y un día como que tomó la decisión de, no, voy a aprender a programar. Y lo que hizo fue aprender a programar, y aprendió a programar. Y no es como que fuera un sabio increíble, no, lo que él mantiene es una constancia completa de aprender. A mí me da la impresión de que este cuento del talento a la gente le gusta porque les gusta justificar por qué no logran las cosas. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque no tengo talento para bla, bla, bla. Nah. Yo odio vender. No, yo honestamente no creo tener talento para vender. Y es de las cosas que más comúnmente me toca hacer en Platzi. Sea con inversionistas, con clientes, con gobiernos. Pero no me gusta, pero lo aprendí. Me senté y me leí los libros de cómo vender. Y ahora lo tengo en mi cabeza. Detengámonos aquí un momento. Nosotros no creemos que Freddy esté diciendo que el cuento de los talentos sea mentira. Es innegable que, por ejemplo, Freddy tenía una disposición particular que le facilitaba entender una calculadora. Lo que Freddy plantea en realidad es que los seres humanos podemos aprender lo que sea, incluso aunque sintamos que no tenemos talento para ello. Hay esta idea de que la humanidad solamente puede hacer una cosa al mismo tiempo, creo que está derivada de esta perspectiva incorrecta de que la gente tiene una profesión y se acabó. Ah, sí, yo soy ingeniero civil, yo soy arquitecto, No, eso es bullshit. La realidad es que después de que uno tiene una base de conocimiento y entre más experiencia uno tiene, mientras uno no pare de aprender, uno no pare porque si uno baja el ritmo, sí, uno se vuelve tonto. Pero mientras uno no baja el ritmo y uno no pare de aprender, uno puede aprender lo que sea. Uno puede aprender jardinería, uno puede aprender... les voy a contar cosas random que me ha tocado aprender, pero así como que uno no tiene ni idea de que estas son las cosas que uno le toca aprender en la vida. En este momento, hay algunas que son obvias. Por ejemplo, me tocó aprender un montón de finanzas, una cantidad loca de finanzas para poder manejar la empresa en el tamaño en el que tenemos ahorita. Entonces, yo podría sentarme a construir un P&L complejo de una empresa de millones de dólares. Y si eso no es lo que significa hacer finanzas, pues no sé qué es. Eso es como obvio. Me tocó aprender a hablar en público en español y en inglés, y aprender las diferencias y los detalles de lo que significa, por ejemplo, hacer reír a alguien en español y hacer reír a alguien en inglés. O generar inspiración en inglés versus generar inspiración en español. Eso es muy difícil. Y pues lo aprendí a punta de práctica y a punta de leer. Me tocó aprender técnicas avanzadas, profundas de negociación y técnicas avanzadas y profundas de influencia.
Me ha tocado aprender cómo funciona el síndrome del impostor y cuáles son los mecanismos alrededor de la ansiedad y los mecanismos alrededor del trauma, porque eso normalmente, eventualmente termina siendo como la cosa que evita que las personas avancen, y cuando uno trabaja con equipos de alto rendimiento, el trabajo más importante que uno tiene es ayudarlos a crecer. He aprendido de política de una manera absurda ahora que trabajamos con gobiernos. Yo aprendí a volar aviones y helicópteros. Cuando Crystal Lab creció, me di cuenta que escribir era un superpoder. Y entonces empecé a escribir mucho más. Pero nada de esto es como que no, eso Freddy tiene un talento loco de no. Los humanos no somos hormigas. Todos podemos aprender lo que sea. No hay un tema de usted es un genio, usted no es un genio. No. Sí hay personas que tienen de manera inherente más facilidad para ciertas cosas, pero los humanos no somos hormigas. Los humanos podemos hacer lo que sea. Prueba de ello es lo que hacen las personas cuando tienen hijos. Cuando las personas tienen hijos, tienen que cargar una cantidad de conocimiento impresionante de los seres humanos para poder ser padres o descubrirlo en el camino. La conciencia de que los humanos tenemos la capacidad de aprender lo que sea fue la base para que Freddy hiciera el cambio más importante de todos. Es un cambio simple pero poderoso. Llamémoslo el switch de pregunta. A mí me pareció muy interesante el tema de hablar en público por un evento al que yo fui cuando tenía como 15 años de Macromedia, antes de que existiera Adobe. Y dije, wow, esta gente que habla en público y habla de tecnología, esto es fascinante, a mí me gustaría intentarlo. Y entonces me puse a pensar qué se necesita, porque lo que yo quería era lograr ese objetivo. Repitamos esa partecita para que vean lo sutil del asunto. Y entonces me puse a pensar qué se necesita, porque lo que yo quería era lograr ese objetivo. Fíjense la maravilla del lenguaje. Y entonces me puse a pensar qué se necesita. Freddy Vega nunca se preguntó si era posible o no. Eso lo habría puesto en el campo de la duda. Freddy Vega se preguntó qué era lo que se necesitaba para lograrlo. Y eso, bueno, eso lo pone en el campo de la determinación. Yo creo que uno toma la determinación de tener un objetivo y luego a partir de ahí desarrolla lo que sea necesario para lograr el objetivo. Esto es complicado decirlo porque normalmente las personas tienden a tener una reacción adversa a este tipo de historias, pero no importa. Mejor. Pero igual quiero decirlo de una manera delicada. Hold on. Listo. Uno tiene que tener objetivos que importen y que valgan la pena. Eso es probablemente lo más difícil. Porque si el cerebro no cree que los objetivos valen la pena, uno no trabaja para eso. Uno de los grandes problemas que aqueja a las personas es la falta de motivación. Freddy cree que la clave para superarla está en pensar en grande. Pensar en grande es muy difícil. Yo peco de no pensar lo suficientemente grande todo el tiempo. Todo el tiempo me doy cuenta que mis planes no son ambiciosos. Y el solo hecho de pensar en grande ayuda. Me he dado cuenta que cuando yo digo esto, la gente se emputa, la gente se enoja un montón cuando uno dice esto. Y hay una razón. La razón es que, pues la razón es la razón que todos sabemos. Latinoamérica es una región impresionantemente pobre y donde las oportunidades no existen, excepto que uno las cree a punta de esfuerzo agresivo y violento, no necesariamente violento contra otras personas, pero violento hacia uno mismo. Y yo entiendo eso. Hay un amigo mío, el fundador de Trora, Daniel Bilbao. Él dice que yo soy una aberración. Y la razón por la que lo dice es porque mi historia es poco probable. Yo creo que a mí me costó mucho trabajo entender que hay personas que se sienten en una cárcel intelectual o en una literal cárcel física por la situación de pobreza en la que crecen. A mí me jode un poco esto, porque el consejo es real. Si uno piensa con ambición, entre más ambición uno tenga y entre más grandes sean los sueños de uno, más lejos uno va a llegar. La humildad es inútil. La humildad solamente sirve para exacerbar la pobreza. No significa que lo opuesto de la humildad también sea útil, porque la ausencia absoluta de humildad es ser un arrogante degenerado, que estoy seguro que mucha gente me acusa de ello. Yo creo que lo correcto es tener un balance entre ambición y humildad. Humildad con ambición. Tener unas ganas impresionantes de llegar a un límite mucho más allá del que uno cree que puede lograr,
y tener la humildad de ser consciente de lo que a uno le falta para llegar allá y que uno todavía no está ahí. Yo soy muy consciente de ello. Esto, por supuesto, es un asunto controversial, pero queremos recordarles una cosa. Esto no viene de alguien que ha tenido privilegios y que ahora quiere pontificar sobre los que han crecido en entornos de pobreza. Esto viene directamente de quien lo ha vivido. Yo no tuve ningún tipo de oportunidad, un carajo. Mi oportunidad más grande es que mi mamá creyó mucho en mí y me permitió tomar decisiones extremadamente arriesgadas por fuera de lo común de la carrera de las personas, y eso terminó siendo, curiosamente, lo correcto. Estoy todavía como medio impresionado. Tuve la fortuna de conocer a Cristian, tuve la fortuna de nacer con una capacidad de aguantar el dolor absurda, entonces puedo hacer cosas que al principio parecen increíblemente dolorosas. Y el problema es que salir de estos entornos de pobreza no es instantáneo. Y cuando uno combina la sensación de injusticia con la que uno crece en la pobreza con la necesidad de gratificación inmediata que le da a uno la tecnología moderna, la gente se deprime y se decepciona y no lo intentan, porque la gente sí quiere salir de pobre y sí quieren salir adelante, pero no quieren hacer, y esto no es una acusación, quiero aclararlo, la gente no quiere hacer el trabajo que eso significa porque no son testigos de que funcione, porque han visto otras personas hacer su mejor esfuerzo y fracasar. Entonces, ¿para qué lo intento yo si esto no va a funcionar de todas formas? Y más o menos tiene sentido. ¿Por qué pensar en grande? ¿Por qué no simplemente volcarse a la acción y esperar que pasen cosas buenas? Vale la pena hacer la pregunta. Una posible respuesta viene de Carlos Vives y el cantante. Él recuerda un consejo que le dio su madre. La vida es dura y dura. Vamos con lo primero. La vida es dura. Es decir, la vida es difícil y uno va a tener problemas y obstáculos tenga un objetivo o no. Entonces tener un objetivo ambicioso tiene sentido, porque es como si uno pusiera un imán muy lejos y ese imán es enorme y es potente. La potencia del imán lo jala a uno, puede que no vertiginosamente, pero por lo menos sí de manera constante. Y como la atracción es tan fuerte, entonces por más lodo de la vida que se le pegue a uno, por más dificultades y desgracias que uno sufra, uno nunca va a estar tan pesado como para que el imán deje de jalonar. El imán de la ambición es una garantía de movimiento. Y el movimiento y el progreso, bueno, son cosas tan esenciales que no hace falta explicar por qué. Y vamos con la segunda parte de la frase. La vida es dura y dura. Es decir, la vida es larga. Y como es larga, uno no puede despreciar el efecto compuesto. Existe una cosa que se llama el efecto compuesto. No quiero aburrirlos con esta vaina, es un tema matemático, pero el resumen es muy simple. Los resultados del esfuerzo y del trabajo duro solamente se ven en los últimos días al final. O sea, uno puede estar trabajando 20 años y estar comiendo mierda por 19 años. Y en el año 20 uno obtiene los resultados. Pero hay que comer mierda por 19 años. Y eso no es fácil de entender. Eso no es fácil de tragar. Y eso, lo único que creo yo que le permite a uno masticarlo y aguantar es la convicción de lograr un objetivo hiperambicioso. La misión de Platzi como compañía es transformar a Latinoamérica en una potencia en tecnología. Eso es muy difícil. Y probablemente va a tomar esos 20 años y por 19 años no va a pasar nada. ¿O qué otras cosas han sido, qué otros hitos o eventos o momentos que han servido para recalibrar las ambiciones, ¿no? Porque pudiste haber sido Freddy Vega el que se hizo millonario y era de Suba. Y eso sería una gran historia. Pero esa no es la historia. Buena pregunta. Mi mamá, yo crecí en una familia que era mi mamá, mi abuela, mi hermano menor y yo. Mi papá nos dejó cuando yo tenía 4 años y mi hermano estaba recién nacido. Y no es como, o sea, mi mamá hizo su mejor esfuerzo y eso fue invisible para mí, como que no fue un factor, lo cual agradezco un montón. Las cosas creo que yo más importantes que mi mamá me entregó, una fueron, mi mamá no sabía inglés y aún así me empujó a aprender inglés. Y ella aprendía inglés conmigo al mismo tiempo, como que ella estaba tomando un curso y me lo daba. Ella aprendió una lección y me la daba a mí. Y pues ambos estábamos aprendiendo nuestro propio inglés roto. Hoy en día mi mamá sabe inglés. Yo creo que tengo mejor inglés que ella, pues porque toda la exposición que he tenido, pero no importa, ella tiene muy buen inglés. Y fue como el inglés es tan importante. En serio que si yo fuera dictador de Latinoamérica, lo que haría es hacer obligatorio inglés desde pre-kinder,
probablemente desde antes. Quitaría el doblaje de las películas en televisión abierta, diría que fuera obligatorio pasarlas en idioma original con subtítulos, porque eso hace la diferencia de una manera absoluta. En Francia se hacen negocios en inglés, en África se hacen negocios en inglés, en Arabia Saudita se hacen negocios en inglés. No es un tema de que los gringos y que el imperio y que la bobada, no, es un tema de que el planeta entero funciona en inglés, no va a funcionar en mandarín. El mandarín es una mamera, el mandarín es terrible aprender mandarín. Si uno dice liu li shuo y luego dice liu li shuo, son dos palabras completamente distintas simplemente porque uno es shuo y el otro es shuo. ¿Qué tan emputado está uno? Cuando habla, cambia el significado de las palabras. No joda, no, nadie tiene tiempo de aprender mandarín. Los propios chinos no aprenden chino. Entonces, no joda, no, eso no va a pasar nunca en la vida. ¿Y para qué aprender mandarín? Porque China es el futuro. ¿China es el futuro de qué? ¿Para trabajar para China? No, no, no. Aprendan inglés. Pero algo que ella me dio, que toda la vida voy a agradecer, es que me dio la flexibilidad de tomar riesgos. Yo me salí 2 veces de la universidad y las 2 veces ella estuvo ok con ello. Y la frase que ella me dijo es la frase que guía mi pinche vida toda la vida. Ella me dijo, si vas a tomar este riesgo es que valga la pena. Entonces yo tengo la responsabilidad de hacer que valga la pena. Y eso se ha vuelto un motivador absoluto. Ella no me dijo, fuck you, ¿cómo no va a terminar la universidad? ¿Usted qué está haciendo? Se tiró la vida. No, ella me dijo, si vas a hacer esto, haz que valga la pena. Eso fue, nunca, jamás se ha ido de mi corazón esa idea. La idea de lo que es posible para Freddy es una constante mutación. Y es que así como su madre lo ha puesto en una posición para triunfar. Así han habido muchas otras personas. Cristian me ha aportado un montón. Cristian, mi socio, logró sacarme de una de las peores cosas que genera crecer en la pobreza, y es la desconfianza. Cuando uno crece en pobreza o en pobreza percibida, que creo que es un lugar en el que muchos crecemos aquí en Colombia. En Colombia es un lugar muy abstracto porque uno por $200 al mes puede tener una señora del aseo. Eso es impresentable. Eso solamente pasa acá. Y pues por un tema de pobreza extrema. Entonces hay gente que crece con señora del aseo y que dicen, ay, sí, yo soy pobre. Vaya usted a tener una señora que le lave la ropa en Estados Unidos a ver cuánto es el income promedio que hay que tener, o en Alemania, o en España. Fuck you. Pero no, uno dice, no, sí, no, yo nací pobre. Ay, Sarita, ¿me puede traer un juguito, por favor? Sí, no, esta pinche pobreza. No joda, parce, no joda. Y México es peor. México es peor. Pero bueno, el punto no es ese. El punto es, cuando uno crece en un entorno de pobreza o de pobreza percibida, uno desconfía de todo el mundo. Uno cree que todo el mundo lo va a cagar a uno. Uno cree que todas las relaciones son transaccionales, que si yo le estoy pidiendo un favor a alguien, esa persona me va a pedir algo a cambio. Cristian me sacó de ese hueco. Cristian me enseñó que es posible tener una relación de absoluta confianza y que incluso cuando uno lo van a cagar, no lo cagan a uno tan duro y vale la pena el riesgo. Construir relaciones de confianza es increíble, y yo creo que es imposible crear empresas de alto nivel si uno no construye eso, porque Platzi en este momento tiene 240 empleados alrededor del mundo. Yo tengo más o menos unos 10 reportes directos, 10 personas que me reportan directamente a mí, y tengo 5 personas que son clave en mi trabajo, y esas 5 personas yo les confiaría lo que sea en la vida. Yo les daría la contraseña de mi cuenta bancaria con absoluta certeza de que no va a pasar nada, y esas personas confieren en mí en lo que sea. Si uno no construye eso, uno no puede construir empresas de alto nivel. No me puede, es imposible. Volvamos a hablar del imán de la ambición. El imán es diferente en diferentes momentos de la vida. Es nuestra dulce condena como humanos. Por más que alcancemos los sueños que en algún momento nos parecían imposibles, una vez llegamos al destino necesitamos un nuevo imán. Tal vez a eso se refería Constantino Cavafis en su poema Ítaca cuando escribía: Ítaca te regala un hermoso viaje. Sin ella el camino no hubieras emprendido, mas ninguna otra cosa puede darte. Y la misión que yo tengo, la mía personal, con Platzi o con lo que sea que haga en el futuro, es que yo quiero buscar formas de romper el ciclo de la pobreza de todo el mundo. Y eso va a ser aún más difícil, pero es completamente lograble. Y poco a poco el efecto compuesto genera una bola de nieve.
Y si no, pues me jodo. Pero incluso si yo no lo logro, incluso si toda mi vida y todo mi trabajo no genera resultados, no voy a pasar un solo día deprimido de mi vida, porque estoy haciendo algo que vale la pena, estoy haciendo algo que importa, estoy haciendo algo sobre lo que tengo convicción. Y pocas cosas son más tristes que triunfar en algo que no importa. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de amigos que yo tengo con plata, con empresas hiper exitosas y con la tristeza más profunda en sus corazones. Los sueños, curiosamente, no son fines, son instrumentos, imanes. Lo que importa es el viaje y por eso, justo por eso, importa elegir algo importante. La canción The Impossible Dream, que Elvis Presley canta como un semidios, habla sobre los objetivos hiperambiciosos, los sueños imposibles. El mundo, dice la canción, será mejor por el simple hecho de que alguien se esfuerce por alcanzar lo imposible. El mundo, dice Elvis, será mejor por esto, por un hombre destrozado y lleno de cicatrices que aún se empaña con su última onza de coraje por alcanzar la estrella inalcanzable. Esto les puede sonar a paisaje, pero hay que repetirlo hasta el cansancio. Nunca antes en la historia de la humanidad han existido tantas oportunidades. Nunca hemos tenido tanto acceso a información, a educación y, ojo a esto, nunca antes hemos tenido una especie de magia que sin necesidad de materia prima le permite a cualquier persona que tenga un computador crear cosas, labrarse el propio destino a punta de código. Parece utopía, pero es anécdota. Es, si la quieren ver así, la historia de Freddy Vega. Freddy Vega no es un hombre hecho a pulso, es un hombre hecho a código. Es uno de los primeros que capitalizaron la increíble revolución que estamos viviendo. Esa que permite que nuestra energía pueda ir más allá del esfuerzo físico, la que nos permite con nuestra cabeza imaginar y crear el futuro. Eso suena todo Paulo Coelho. Sé el dueño de tu destino. Imagina la realidad y podrás lograr lo que quieras. Pero uno ignora que para imaginar la realidad y lograr lo que uno quiere, uno necesita una cantidad de trabajo. Eso es trabajo. Y no es trabajo duro. No es un esfuerzo físico. No es levantar cajas. Es sentarse a pensar. Pero eso es más difícil que levantar cajas. Entonces, si los humanos no somos hormigas, si podemos aprender lo que sea, si la información está ahí afuera, si tenemos la capacidad de crear cosas de la nada, ¿qué nos detiene? Respuesta corta, una droga. Los centros de recompensa de nuestro cerebro, que nos recompensan por aprender cosas nuevas, están sobrecargados de TikTok y de Instagram y de Twitter y de educación que realmente es entretenimiento. Cuando uno está haciendo scroll en red y dice, ay, mira, esto es un perro que acabo de aprender que existen esos perros, uno le da recompensa a ese centro del cerebro que lo ayuda a uno a aprender. Y entonces uno no aprende un carajo, porque a mí qué me importa saber que hay perros que sobreviven sin pelo porque no pueden sudar, entonces sudan por la lengua. Ok, listo, ya sé, pero yo no tengo un perro. I don't give a shit. En el scroll infinito en el que estamos metidos, no solo agotamos las recompensas por aprender en cosas inocuas, sino que también perdemos mucho tiempo. Y en el proceso uno se vuelve adicto a esta vaina, adicto al scroll, al like, a seguir viendo estas cosas. Y pues estos sistemas son básicamente drogas digitales, porque no solamente combinan nuestra ansiedad de estar constantemente actualizados, también combinan nuestra necesidad de reproducción. Entonces las manes están viendo viejas, las viejas están viendo manes. O otras viejas, u otros manes, como envidia plus reproductividad. Entonces todo el mundo está dándole a esto y ya no podemos hacer trabajo profundo. Ya no podemos sentarnos 2 horas a hacer una cosa, porque estamos 15 minutos en las 2 horas y ¡pum! Quiero leer Twitter. 20 minutos en la cosa, ¡pum! Quiero hacer scroll en Instagram. Uy, me llegó un mensaje en WhatsApp y nos jodimos, nos rejodimos. Es una de esas dicotomías extrañas de la sociedad moderna. Construimos una mejor civilización donde democratizamos el acceso a la tecnología e inmediatamente desarrollamos la versión digital de la heroína. Yo creo mucho en el software. El software creo que es la cosa que yo más amo en la vida, a nivel de disciplinas, a nivel de ciencias. La humanidad, creando software, creó una de las técnicas o una de las ciencias, una de las disciplinas más poderosas para avanzar nuestra civilización. El software es maravilloso.
El software es algo que uno se sienta y se imagina y construye sin una materia prima. Eso no pasa en ninguna otra industria. Si uno es arquitecto, uno tiene que conseguir algún huevón que le pague una casa para que uno pueda construir la casa que uno quiere construir y que otra gente viva en ella. Si uno es un diseñador gráfico, antes del software uno tenía que comprar como que pintura y papel y lápices, y todavía lo hacen de todas formas. Pero en software, un computador de $200 de hace 20 años funciona exactamente igual que un MacBook Pro de $3,000 de hoy para crear. ¿Para crear qué? No importa, lo que a uno se le dé la gana. El software es impresionantemente democrático e igualitario. El software es tan democrático e igualitario que Corea del Norte, probablemente el peor país del mundo, tiene uno de los mejores grupos de hackers de la Tierra. El software es esperanzador. Bueno, y también es un poco miedoso, a ratos distópico. Es maravilloso. Y es la forma en la que nuestra civilización funciona. Nosotros estamos hablando a través de esta llamada en Zoom, usando inteligencia artificial. Hay un algoritmo que se llama Opus. Opus es un algoritmo que creó un consorcio de open source que usa inteligencia artificial para comprimir el audio a 6 kilobits por segundo. Y esto puede que no suene muy claro para algunos de ustedes, pero 6 kilobits por segundo es nada, nada. Y se puede transmitir audio de alta calidad a través de predecir la forma de la onda de audio y comprimirla y luego descomprimirla del otro lado. No jodas, ciencia ficción. Y ahora estamos empezando a agregarle software al ADN. Con CRISPR estamos logrando programar los alelos del ADN para cambiar el comportamiento de especies vivas mientras están vivas, o a nivel generacional. ¿Qué va a pasar cuando empecemos a agregarle eso a humanos? No solamente en la capa digital, sino en la capa biológica. Ya en este momento, hace rato que hacemos cosas por el estilo. La industria del petróleo hace rato que construye microorganismos, bacterias básicamente, que transforman algas en combustible, que transforman residuos del proceso de la extracción de petróleo en residuos inertes. Estamos creando microorganismos que degradan el plástico. Y estos microorganismos no es como que, me encontré una bacteria en la Antártida que hace esto. No, uno los está desarrollando a nivel de ADN usando técnicas evolutivas básicas. Pues para no ir tan lejos, de ahí salen los perros y los gatos, de ahí salen las zanahorias, de ahí sale el maíz. Es interesantísimo cómo empezamos a converger, y es preocupante cómo nadie sabe esto. Es muy preocupante cómo la humanidad le importa un carajo. Están haciendo scroll en TikTok y en Instagram. Freddy Vega tiene un mensaje para ustedes. En promedio, uno va a gastar 1/3 de su vida adulta trabajando y el otro tercio durmiendo. Eso significa que la mitad del tiempo consciente uno lo está gastando trabajando. Por eso a mí me emputa tanto, me enoja de una manera honesta la gente cínica. Yo no puedo con la gente cínica. La gente cínica se está metiendo un tiro en el pie constantemente. El cinismo respecto al trabajo, el cinismo, no, yo hago esto por dinero y porque jajaja. Eso es una fórmula para la depresión. Eso es una fórmula para ser infeliz. Sobre todo en tecnología. Eso es lo que me jode. En tecnología uno puede hacer lo que se le dé la gana. Todo el mundo está contratando. Todo el mundo está desesperado y necesitado por buen talento. Si a ti no te están contratando, probablemente es o porque eres mala persona o porque no tienes suficiente talento. Y ambas cosas son fáciles de arreglar. Una, sé mejor persona, maldita sea. Y dos, aprende un poco más y mejora tu talento. O por lo menos finge ser mejor persona. Si uno finge, con el pasar del tiempo, eventualmente uno se vuelve mejor. Y sí, esto es complejo porque la razón por la que la gente es mala persona en ocasiones es un tema generacional y de trauma, y porque los trataron mal cuando eran chiquitos o porque cuando arrancaron sus carreras en la adolescencia lo marca a uno de maneras injustas y uno no lo controla, pero uno puede elegir arreglarlo. ¿Qué es optimizar lo incorrecto? El trabajo, simplemente estoy vendiendo mi tiempo a cambio de dinero y yo quiero mi dinero para dedicarme a mi verdadera pasión, que es ser el número 1 en StarCraft. Y entonces, si uno es consciente que la mitad del tiempo que uno está despierto la pasa trabajando, es muy triste elegir trabajar en algo que no importa. Es muy triste trabajar en algo con cinismo y decir que solamente lo hago por el cheque, sobre todo en tecnología, donde uno puede elegir. Hay tantas empresas tan maravillosas haciendo cosas que importan. Obviamente yo quiero creer que Platzi es una de ellas, y obviamente el mensaje es, vengan y trabajar en Platzi, maldita sea. Pero Platzi no es la única. Hay empresas maravillosas haciendo cosas increíbles. Y sí, hay jefes malos. Pero si hay jefes malos, renuncien y busquen otro. Eso se puede hacer en tecnología.
Eso no se podía hacer antes en otras. Antes nuestros papás trabajaban en la misma vaina por 40 años. Hoy uno puede tomar la decisión de trabajar en algo que importe y eso es revolucionario y la gente no lo aprecia. Elijan algo que importe. Si les gusta 13%, seguro les va a fascinar 13% sin atajos. Un espacio virtual en el que cada mes exploramos a fondo un tema para navegar mejor el trabajo. Para inscribirse a 13% sin atajos es muy fácil. Visiten 13%.com/atajos, escrito todo en palabras, o también pueden pedirnos el link de inscripción por WhatsApp o Instagram. She's a whistle on the wind, feather on the breeze, ripple in the streams, she's sunlight in the sea. She's a soft summer rain, falling gently through the sea, and I love her. Si les gustó lo que escucharon, no se queden con las ganas de compartir este episodio. Es además la mejor forma de apoyarnos. En las notas de este episodio están los links para saber más sobre 13%. Este episodio de 13% fue producido por Andrés Acevedo y por mí, Nicolás Pinzón. She's cunning as a fox, clever as a crow, solid as a rock, she is stubborn as a stone. She's a hard-headed woman, and the best one that I know, and I love her, yeah, I love her. Como siempre, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. She's cunning as a fox, clever as a crow, solid as a rock, she is stubborn as a stone. She's a hard-headed woman, and the best one that I know, and I love her.